Introducción. La obra literaria Frankenstein fue escrita bajo una estructura epistolar, cartas, por Mary Shelley cuando tenía 18 años, en 1816, y publicada en 1818. Esta obra es producto del periodo artístico en el que surgió el romanticismo y se convirtió en el prototipo de la historia de terror. Finalmente, a pesar de la juventud de su escritora, la obra Frankenstein logró crear un mito tan duradero a pesar del tiempo. En 1816, cuando apenas tenía 18 años, se dice que las enormes erupciones del monte Tambora y las bajas temperaturas trastocaron el clima de ese momento. La tradición sostiene que, en la casa de Lord Byron, en Ginebra, y además amigo de la familia de Mary, el escritor inglés le propuso a unos amigos que habían llegado de visita un desafío literario: escribir la historia de fantasmas más escalofriante que nunca habían contado. Lo que no advirtieron es que entre esos relatos estaba el que se convertiría en una de las obras más celebradas de la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo. Claramente Mary habría sido ganadora. Muchos concuerdan que Frankenstein es una metáfora que aborda el nacimiento como algo creativo y destructivo a la vez, una tensión entre luz y oscuridad en la que Shelley exploró los rincones más tensos de su propia vida. La autora consiguió una fama y prestigio. Hoy, a más de 200 años de su publicación, continúa formando parte de los clásicos para leer entre las distintas generaciones de lectores. A modo de conclusión, los datos de la autora Mary Shelley. Ella nació el 30 de agosto de 1797 en Inglaterra, Imperio Británico, y ella falleció el 1 de enero de 1851, a la edad de 53 años, en el mismo lugar donde nació. A continuación, las obras más importantes de Mary Shelley, que son Frankenstein, El último hombre, Matilda, Valperga, La suerte de Perkin Warbeck, un romance, y Faulkner. Víctor era un joven suizo que dio su vida por la ciencia, para saber si se podía revivir a un muerto. Lo hizo con carne a personas muertas, pero su perfecto no salió bien. Al verlo se decepcionó y fue a descansar. Al siguiente día un amigo lo visitó. Pensó que lo que pasó anoche era solo una grotesca pesadilla. Al ver la cámara, vio que era la vida real. Una vez Víctor se cruzó con su creación y le contó su historia de cómo fue que regresó al lugar donde lo creó. Cuando estuvo yendo por una dirección, se cruzó con unas personas, pero cuando lo veían, se asustaban diciendo monstruo. Se encontró con el flautista ciego, a quien cordialmente le invitó a su aposento, y se la pasaron por días hasta que sus hijos se presentaron, me vieron y se asustaron. Le dijeron que se alejase de mí. Cuando me sacaron, encontré una chica en la orilla de un riachuelo. Cuando me acerqué, la mujer se asustó. Cuando su papá vino, me disparó en el pie. Luego, en un campo se encontró con un chico. Su apellido era Frankenstein. Y al escucharlo le preguntó de dónde vino. A su hermano lo mató. Y ese fue el camino por donde llegó. Y al escucharlo le dijo: Víctor, necesito una pareja. En ese momento lo estaba haciendo, pero pensó que si la tenía, se multiplicarían. Así que Víctor lo destruyó. Al verlo, Frankenstein dijo: ese fue el peor error de tu vida. Te veré en tu noche de bodas. Una semana después, en un ataúd, vio el cadáver de su novia. Y al verlo gritó de sufrimiento. Meses después comenzó a escuchar voces en su cabeza, así que lo solucionó suicidándose. Mientras que Frankenstein pensó y dijo: ahora que me vengué de mi creador, pero me siento vacío. Su solución fue que lo hundieron en el mar. A continuación veremos los personajes de la obra, que son Frankenstein, el monstruo, Victor Frankenstein, el creador de este monstruo, William Frankenstein, hermano de Victor que fue asesinado por el monstruo, Henry Clever, su mejor amigo, Elizabeth Larenza, una de sus compañeras, el capitán Robert Walton, el explorador del Ártico y que envía las cartas al principio de la obra, Caroline Beautiful Frankenstein, su madre, y Alphonse Frankenstein, su padre. Ahora hablemos sobre los temas principales, que son la responsabilidad del creador sobre su obra, luego el miedo del hombre a ver cómo es traicionado por su propia creación,
Después, la dificultad de integrar en la sociedad aquello que es diferente o extraño. Y finalmente, la moral científica, cómo el alterar la naturaleza puede tener consecuencias terribles. Apreciación crítica. Es una obra gótica y dramática, aunque su historia es algo predecible y algo adelantada a su época de la románica. En su crítica a la falta de principios éticos en la época de las luces y la tecnología, es decir, una advertencia que puede acelerar el avance de la ciencia, carece de alma. Valor literario. Frankenstein, al tratar sobre un monstruo o abominación creado con restos de partes humanas para fines científicos y resultó ser una catástrofe para el inventor, es una de las obras más destacables de la época románica, porque es un grito horrorizado ante la soberbia humana, que se cree el nuevo y único Dios, lo que convirtió en la obra más famosa de Mary Shelley. Conclusiones. Es una novela que al contarnos la historia sobre la creación de Frankenstein nos refleja el peligro que muchas veces representan los experimentos nuevos y la ciencia para la sociedad, así como cuán cruel puede ser la vida para una creación diferente, tanto para la sociedad como para su propio creador.